Sino que esta palabra va a poder ir a todas las personas que son parte de este ministerio, porque la vamos a enviar a través de audio y la vamos a enviar a través también del bosquejo para que las personas la puedan recibir. Acompáñame en su Biblia en Mateo capítulo 8, verso 16. Mateo 8, verso 16. Dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Amén. Él mismo llevó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Amén. El tema de hoy se llama con la palabra los echó fuera. Todo lo que Dios ha dicho por medio de su palabra ha sido creado. Y una de las cosas más grandes es que Dios separó la luz de las tinieblas. Desde el principio, cuando Dios vio que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, Él separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas nunca podrán entrar, operar donde hay luz. Esto fue lo que pasó en Éxodo capítulo 10, verso 23. En Éxodo capítulo 10, verso 23, podemos ver cuando Dios le dijo a Moisés que declarara en ese momento las tinieblas sobre la nación de Egipto. Dice que durante 3 días hubo tinieblas sobre toda la nación de Egipto. Pero en Éxodo capítulo 10, verso 23, dice que mientras toda la tierra de Egipto estaba llena de tinieblas, en la casa y en las habitaciones de los hijos de Israel había gran luz. Eso todo lo manifestó el Señor a través de su palabra. La palabra la usamos como una luz para alumbrar cualquier tiniebla que quiera venir a nosotros. La Biblia decía el Señor: Señor, alumbra mis tinieblas. O sea, alumbra mis tinieblas. O sea, que con su luz pudiera alumbrar sobre la tiniebla, porque Él sabía que si su vida era alumbrada, toda tiniebla que había en su vida iba a salir, iba a ser alumbrada, iba a ser expuesta, iba a ser quitada. Entonces, cuando la luz del Señor está en nuestras vidas, las tinieblas salen. Donde está la luz no va a obrar las tinieblas. Donde hay luz no operan las tinieblas. Donde hay luz la maldad no puede obrar. Por eso la palabra dice que la unción rompe el yugo. Entonces la palabra del Señor, debemos entender que con la palabra del Señor separó las tinieblas de la luz. Con la palabra del Señor la usamos para alumbrar cualquier tiniebla que quiera venir a nosotros. A través de la palabra David declaró de que la luz del Señor alumbraría sus tinieblas, porque la palabra del Señor es útil. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que la palabra del Señor es útil. ¿Útil para qué? Útil para redarguir, útil para inspirar, útil para enseñar, útil para instruir en justicia. Entonces, la palabra debemos usarla para que el malo se vuelva de su maldad y venga al conocimiento de Dios. O sea, con la palabra nosotros la palabra la podemos usar para que el malo se vuelva de su maldad, para que los impíos se vuelvan, para que los que están en caminos de oscuridad y de perversión puedan volver, puedan cambiar su camino, puedan arrepentirse de su pecado y puedan volverse a Dios. Para eso viene la palabra a nuestras vidas. La palabra también la debemos usar para defendernos del mal.
Normalmente creemos que la palabra solamente, para algunas personas ven la palabra como una manera de ser bendecido, como una manera de recibir bendición. Pero la palabra también es un arma de guerra para nosotros enfrentar el mal. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, él lo enfrentó no solamente con una honda y 5 piedras. Lo primero que David le dijo a Goliat fue la palabra, y fue lo que hizo que Goliat pudiera empezarlo a reconocer, porque Goliat no veía a David como un oponente. Él lo veía como un simple muchacho, como una persona que no tenía las capacidades para poderlo enfrentar. Él lo podía ver como un menosprecio. Cuando Goliat veía a David, lo veía como alguien, como una victoria antes de comenzarla. Porque David no era un contrincante para Goliat. Hasta que David utilizó la palabra, y cuando David usa la palabra, en ese momento cuando David usa la palabra, Goliat empieza a reconocer quién era David y la autoridad que estaba en él. Entonces nosotros debemos usar la palabra para defendernos del mal. Nosotros tenemos que tomar la palabra para pelear en contra de toda batalla, en contra de toda adversidad, en contra de todo dominio y poder de maldad que quiere establecerse sobre nosotros. La palabra no es simplemente para oírla, la palabra es para accionarla, para ponerla en práctica. La palabra es para que con ella nosotros peleemos contra toda oposición que impida que lo que Dios ha dicho para nuestras vidas se pueda cumplir. La palabra necesita ser expuesta, la palabra necesita ser predicada, ser profetizada. La palabra necesita ser declarada. La palabra tiene que estar allí vigente en nosotros. La palabra no se puede olvidar, la palabra no la podemos guardar. La palabra necesitamos tomarla para que en medio de las batallas que nosotros enfrentamos, no solamente en este momento, en cualquier momento de la vida, nosotros podamos usar la palabra y pelear con ella y poder vencer a nuestros enemigos. Para eso Dios nos da la palabra, porque cuando usted habla, cuando usted escucha lo que hemos leído o hemos expresado, lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que habla que la palabra es útil para enseñarnos y que el hombre pueda establecer buenas obras. O sea, la palabra nos enseña para que nosotros podamos actuar en buenas obras, podamos manifestar la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, la palabra viene a revelarnos que las promesas de Dios se cumplen. Con la palabra nosotros quitamos toda oposición que quiere impedir que las promesas y los pactos de Dios se establezcan sobre nosotros. Entonces debemos entender que con la palabra nosotros conocemos las promesas y los pactos de Dios. A través de la palabra nosotros conocemos las cosas que Dios ha hablado. ¿Qué le habló el Señor a Noé cuando después que se detuvo ese diluvio, después que se secó la tierra, el Señor hizo un pacto con Noé y le habló que nunca más la tierra iba a ser destruida con un diluvio? Esa palabra se la dijo el Señor a Noé. El Señor le juró que nunca más la tierra sería destruida con un diluvio. El Señor dice en su palabra que Él vino fue para salvarnos. ¿Qué dices tú a través de la palabra? ¿Dices que el Señor vino para salvarte? ¿O qué estás profetizando en este momento? ¿Qué estás hablando? Porque la palabra está diciendo, y la palabra dice, la palabra está escrita, que el Señor vino fue para salvarnos. Para eso vino el Señor a nuestras vidas. Vino para salvarnos. Dice Juan capítulo 3, verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo que nosotros vivimos hoy no es la condenación de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo no es la condenación de Dios para sus hijos. O sea, lo que tú estás enfrentando no es el mal por una condenación de Dios para tu vida. Lo que nosotros vivimos hoy en día, nosotros vivimos en la libertad y en la salvación que ya Dios nos dio. Ya nosotros somos libres en el Señor. Él nos ha liberado de toda maldición. Él nos liberó, Él ya nos salvó. Desde el momento que ya Él fue a la cruz, Él nos salvó a nosotros y nos liberó de toda maldición. Nosotros estamos y debemos vivir en Cristo, libres de toda condenación del mundo.
Por eso Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si el mundo reconoce al Señor, si el mundo acepta al Señor, el mundo va a ser salvo. Si la gente en este tiempo acepta al Señor en su corazón, ellos van a ser salvos y van a ser librados. Ellos lo que necesitan no solamente tener un tapabocas, porque un tapabocas no da seguridad de nada. Lo que da seguridad de poder estar libre, no solamente de un virus, sino de toda la condenación, de todo el pecado, de toda la maldad del mundo, es poder aceptar al Señor en el corazón. Porque la gente se puede librar del mundo, pero ¿cómo se puede librar de la condenación eterna? Entonces, si no aceptamos al Señor en su corazón, si la gente no recibe al Señor en tu corazón, ¿qué necesita la gente en este tiempo? Necesita ser libre de la condenación eterna. Necesita reconocer al Señor en su corazón, en su vida, en su casa y en toda su familia. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos, por cada uno de nosotros, por la nación entera, por las naciones del mundo. Él vino a servirle a la gente, pero la gente no se ha dejado servir. La gente no ha aceptado el servicio que Él dio en la cruz, que Él entregó por nuestra salvación. Si la gente recibe el servicio, ellos son salvos, ellos son libres de toda condenación y de toda maldad que el hombre quiera hacer y quiera traer a la tierra. La palabra dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón viene a matar, viene a destruir, pero Dios no viene a destruir ni a matar, Él viene a dar vida, pero viene a dar vida en abundancia. Amén. Entonces el Señor está en nuestras vidas para darnos vida. Para darnos vida. El ladrón puede querer robar, pero el Señor viene para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia habla que la palabra del Señor es útil. Útil para todo, útil en todo momento, en cada tiempo, en cada día, en cada año. La palabra es útil. La palabra del Señor está para todo momento, todo día, todo año, toda época. O sea, la palabra del Señor no pasa. Mateo 24, verso 35. Voy a leer este versículo, Mateo 24. Verso 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor no pasa por un tiempo, por una circunstancia, por un problema. La palabra de Dios no tiene nada que ver con un momento, un acontecimiento. La palabra no pasa, la palabra es vigente, la palabra se mantiene, la palabra tiene su poder vigente, la palabra tiene su gobierno, su autoridad y su dominio. Por eso no importa el momento, no importa la circunstancia en la que nosotros estemos viviendo. La palabra no pasará, la palabra se mantiene y hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas, lo que tiene que hacer en nuestra tierra, lo que tiene que hacer en nuestra nación, lo que tiene que hacer en nuestra familia, lo que tiene que hacer aún en los incrédulos, lo que tiene que hacer en los que no han creído, los que no han aceptado al Señor, lo va a hacer para que ellos puedan conocer el poder de la palabra en su vida. Por eso la oración debe ser parte de nuestra tarea. La oración es parte de nuestra tarea para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. La oración es necesaria para que se cumpla la voluntad que el Señor tiene en el cielo, aquí también en la tierra. Nosotros a través de la oración, Mateo capítulo 6, verso 10, dice que para que se cumpla la voluntad de Dios, como así se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Entonces la oración hace que la voluntad de Dios pueda establecerse en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestro sector, en nuestra nación. Por eso, la oración es parte de nuestra tarea. La oración es una responsabilidad. Con la oración nosotros oramos para que Dios cumpla su voluntad. Que no se cumplan los planes del mal, que no se cumplan los planes que el infierno quiere, que no se cumplan los planes que los hechiceros quieren, que los malignos quieren, que el mal quiere, que los planes de oscuridad quieren para las naciones. La oración hace que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra tierra. Con la oración destruimos todo ataque del diablo que intente detener la palabra de Dios para que se manifieste en nuestras vidas.
A través de la oración detenemos los planes de maldad. Porque muchas veces muchas veces no, Dios siempre tiene que su palabra pueda tomar lugar en nuestras vidas y se cumple su plan en nosotros. Pero las tinieblas quieren detener los planes, las tinieblas quieren detener que se cumpla y se establezcan sus promesas en nosotros. Muchas veces lo que tú no recibes y las promesas que no ves no son porque Dios no te las quiere dar y fue porque Dios no te las prometió. Lo que Dios te prometió ya Dios te lo dio, lo que Dios dijo para tu vida ya Dios lo hizo. Muchas veces no lo puedes ver, no porque no se quiera ver o porque sea una mentira de Dios, sino porque las tinieblas son una oposición, ponen obstáculos para que no lleguen a tu vida, para que no avancen lo que Dios ha preparado para tu vida. Nosotros a través de la oración rompemos los ataques del diablo que intente detener esa palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy cuando no podemos reunirnos todos, la palabra correrá. Nunca predicaremos la palabra con tanta fuerza y con tanto poder como en este tiempo. Hoy cuando no podemos hacer los servicios con toda la iglesia, pero sabemos que en cada uno de ellos está aquí con nosotros y cada uno de ellos está presente en nuestras oraciones, porque no lo hemos abandonado, porque no dejamos de pensar en ellos, porque no dejamos de enviar la palabra, porque no dejamos de cubrirlo, porque entendemos que son parte de la gente que Dios nos ha dado, porque entendemos que son la asignación que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso la palabra será tan poderosa y tan grande en nuestra vida que testificaremos al mundo, testificaremos, vamos a ver milagros de lo que Dios ha hecho con nosotros en medio de este tiempo. Vamos a ver cómo Dios nos ha sostenido en este tiempo. Y aún si nosotros mismos tenemos que darle la mano, lo vamos a hacer. Si nosotros tenemos que ir a sus casas, lo vamos a hacer. Y no tendremos temor ni miedo de ir a sus casas, porque sobre nosotros está el poder del Espíritu y sobre nosotros está el poder de la palabra para obrar en nosotros. Por eso el reino se va a manifestar en esta tierra. Por eso cuando oremos, no simplemente debemos orar como si estuviéramos rogándole al Señor porque Él no quisiera, porque a veces la gente cuando ora no sabe cómo orar. Y cuando ora hace una súplica como si Dios no quisiera responder. Nosotros cuando oramos bajo una posición de hijo. Amén. Oramos reconociendo que tenemos un Padre que nos ha dado todo, que nos ha dado a su Hijo para salvarnos. Por eso cuando oramos debemos hacerlo con la palabra y no bajo sentimiento y bajo las emociones. Porque cuando la gente ora con las emociones, va a orar gobernado por los sentimientos. Y los sentimientos son almáticos, los sentimientos te engañan. Pero cuando oras a través de la palabra, vas a orar reconociendo que vas a orar bajo la voluntad de Dios. Cuando tú oras con la palabra, vas a orar con la voluntad de Dios. Vas a orar conforme al deseo de Dios. Vas a orar como un hijo. Vas a orar desde la posición de hijo. Y cuando tú oras desde la posición de hijo, tú vas a orar conociendo que Dios te responde. Y que Dios obra, que Dios se manifiesta. No vas a orar creyendo que Dios no te va a responder, porque Dios responde todas nuestras oraciones. Dios escucha nuestras peticiones y nuestro clamor irá delante de Él. Por eso la palabra libera e impide que los espíritus de tormento y de miedo gobiernen nuestras vidas. La palabra en este tiempo impide que los espíritus de tormento y de miedo puedan gobernar nuestras vidas, puedan gobernar las familias, puedan gobernar la vida de los hijos de Dios, de sus hijos, de los que han creído en Él. Hoy, cuando todo está relacionado a un tema, hoy día podemos ver que todo está girando a un solo tema. Toda la información, todo lo que hablamos, todos los comentarios, todos los juegos, todo está direccionado a algo solo. Todo tiene un solo enfoque. Todo está relacionado. Estamos siendo bombardeados con toda la información de un problema. Cuando tú eres bombardeado con toda la información de un problema, cuando tú solamente tienes la información del problema y tú no tienes la palabra, entonces el miedo y el temor estarán gobernando tu vida. Te gobernarán la incertidumbre, tomarán tu mente y tomarán las mentes de todas las personas. Por eso tú puedes ver que las personas son debilitadas. Las personas son atadas bajo un espíritu de cobardía y de temor.
Porque lo que tienen morando es la información del problema. Porque no está mal tener una información, no está mal tener la información y saber el problema que enfrentamos. Pero cuando tú solamente tienes el problema como la información y no tienes la palabra para pelear con ella, entonces tú eres debilitado, tú eres atemorizado, tú eres lleno de miedo, y nosotros no hemos recibido el espíritu de temor. Para estar gobernados por el temor, para estar gobernados por el miedo, nosotros recibimos el espíritu de poder. Amén. Para que ese poder tome dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras casas. Por eso no vamos a ser llenos. Yo sé que vivimos en incertidumbre. Sé que conocemos las estadísticas que podemos ver en otras naciones. Podemos escuchar la cantidad de muertos, la cantidad de gente infectada, lo que está padeciendo. Pero también conocemos lo que dice la palabra, lo que Dios estableció en su palabra a través de Isaías, que dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Por eso nosotros creemos en esa palabra. Creemos en la palabra que el Señor ha dicho. Por eso profetizamos la palabra que el Señor nos ha dado, la creemos, nos apoderamos de ella, atrapamos esa palabra, y nosotros no nos llenamos solo de información, sino que tenemos la palabra para poder pelear en contra de todo ataque de maldad y opresión que en este tiempo quiera venir a nosotros. Entonces podemos ver la incertidumbre toma la mente y las personas son debilitadas, atadas bajo un espíritu de cobardía del que nosotros no hemos recibido. Nosotros recibimos el espíritu de poder. No podemos dejarnos arrastrar por ese río y perder nuestra posición como hijos de Dios, La tierra, usted puede ver el río. Había un río donde nuestra nación, todo el mundo se iba. Hoy podemos ver otro río donde es el río de la enfermedad. Mañana vendrá el río de la escasez, de la economía, de lo que está pasando en el mundo. Porque son corrientes, son informaciones, que no todas las informaciones son reales. Y no estoy diciendo que esto sea una mentira, solamente que mucha de la información viene a traer miedo y temor sobre la vida de las personas cuando no tienen una palabra clara y verdadera en su corazón. Pero cuando tú te mueves bajo una palabra que está clara en tu espíritu, una palabra que es la palabra que Dios revela a tu espíritu, tú no vas a ser guiado por la palabra que alguien te pueda dar o por el temor que alguien te quiere infundir, sino que tú vas a vivir conforme a la palabra que Dios te da y que Dios ha revelado a tu espíritu. Ellos pueden gobernar y paralizar la vida de una persona, descontrolarla. Los espíritus de tormento son espíritus, lo que nosotros vivimos, lo que usted está viendo como un virus, no es nada más y nada menos que un espíritu de tiniebla, de oscuridad que se mueve en las naciones, que quiere arropar las naciones, y ese espíritu de miedo quiere venir a gobernar. Y cuando el miedo viene a una vida, a una familia, el miedo gobierna tus emociones, el miedo te paraliza, el miedo te detiene, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja orar, el miedo no te deja creer, el miedo no te deja ver nada. Si solamente te deja ver la limitación, te deja ver el problema y te deja ver lo malo que te acontecerá. Pero cuando tú recibes la palabra, echa fuera todo espíritu, toda oscuridad que quiera venir a tu vida, tomas esa palabra, y esa palabra hace huir el miedo de tu vida. Esa palabra hace huir toda oscuridad, toda fuerza del mal, se llame virus, se llame tormento, se llame enfermedad, se llame temor, se llame escasez. Todo lo que quiera gobernar tu vida va a ser arrancado por medio de la palabra, porque la palabra no solamente te va a llevar a creer, la palabra te lleva a ponerla en práctica, la palabra te lleva a accionar, la palabra te lleva a vivir la palabra te lleva a ser diligente donde tienes que ser diligente, responsable donde tienes que ser responsable, porque no somos cristianos que simplemente nos dejamos guiar por lo espiritual, pero sin tomar nuestra responsabilidad en nuestras casas, en nuestra familia, tomar las acciones, tomar la responsabilidad de la administración, tomar la sabiduría para gobernar sobre todo lo que tenemos que gobernar en este tiempo. Y para eso es la palabra. La palabra no es simplemente para ver lo espiritual, la palabra nos lleva a gobernar con sabiduría. José gobernó con sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía la palabra. Pudo gobernar y tener administración durante un tiempo de escasez y de limitación, porque la palabra estaba morando sobre su vida. Entonces la palabra no solamente la llevamos
a que somos espirituales, la palabra la llevamos a tomar las acciones y la prudencia que necesitamos tomar. Entonces, en las tinieblas usan el miedo, la angustia, la incertidumbre para apoderarse cuando la palabra no está presente. Las tinieblas solamente pueden operar en tu vida cuando la palabra no gobierna tu vida. Cuando la palabra no gobierna tu vida, ellas toman lugar, ellas toman fuerza. Ellas empiezan a obrar. Pero cuando la palabra es expuesta, ellas quedarán avergonzadas. Dígalo conmigo, cuando la palabra es expuesta, las tinieblas son avergonzadas. Y la verdad de la palabra cobra su fuerza. Entonces allí es donde nosotros tomamos la fuerza de la fe. Allí es donde nosotros tomamos la esperanza. Por medio de la palabra es que viene la fe. La fe no viene de nosotros mismos. La fe no sale de las cosas que vemos. La fe sale de Dios. Y la fe no sale de un problema. La fe no sale de ver las cosas bien. La fe sale de la palabra de Dios. Y la fe es la que nos hace ver las cosas que van a cambiar y que en medio de las tinieblas nosotros vamos a ser guardados. Si la palabra no está, los demonios y las fuerzas del mal toman tu fuerza. A través de que cuando la palabra no está, te debilita. Y empiezas a creer lo que dicen. Todo lo que dicen tú lo vas a creer. Todo lo que comentan, toda la información tú lo vas a recibir como tuya. Todo lo que se esté moviendo en el mundo ya tú lo estás viendo, que entra a tu casa, que entra a tu familia, que entra a tu ciudad, que entra a tu nación. Jesús no creyó a Satanás porque él tenía la palabra. Él venía 40 días de ayuno. Cuando se le presenta el enemigo y se le presenta y le dice que lo adore a él le habla la palabra y le dice: escrito está, a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. Él no lo confrontó simplemente con cualquier cosa, lo confrontó con la palabra. ¿Qué le podemos decir a nosotros cuando el virus, cuando la maldad, cuando las tinieblas quieren obrar? Le decimos: escrito está, las tinieblas son echadas fuera, porque donde está la luz no puede gobernar la palabra. En este hogar, en mi vida, ahí está la luz de Dios. En mi vida está la luz del evangelio y aquí no va a prosperar la oscuridad. Aquí no hay lugar para la inmundicia, aquí no hay lugar para el pecado, aquí no hay lugar para la oscuridad, porque en este lugar esta casa ha sido barrida, este cuerpo, esta vida, esta familia ha sido limpiada y aquí no va a gobernar la maldad. Entonces Jesús tenía en su vida, estaba llena de la palabra. Ninguna palabra de mentira podía engañarlo. Él conocía la palabra, por eso él tomó esa fuerza para echar fuera el engañador. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo? Primeramente, entender quiénes somos. Porque si tú no entiendes quién es, te ves como cualquier persona. Y cuando tú eres una persona que ha sido llamado para ser un líder, para ser una persona que Dios le ha dado autoridad, que Dios le ha dado palabra, que Dios lo ha llenado de una revelación, nosotros debemos entender que nosotros hemos sido llamados para tener una posición. Y cuando tú entiendes tu posición, tú te mueves y tú te mantienes bajo esa posición, tomando la responsabilidad, tomando la acción en esa posición, tomando la palabra, no como algo simple, sino la palabra como la revelación y la verdad que Dios te da para poder enfrentarte en este tiempo, para poder tomar la acción que necesitas tomar en este tiempo y cualquier momento y cualquier circunstancia el que nosotros estemos atravesando. Nosotros podemos ver que nosotros hemos pasado por pruebas de incertidumbre. Esta no es la primera prueba de incertidumbre. Nosotros vivimos el apagón, nosotros hemos vivido tiempos de crisis, hemos vivido inflación, hemos vivido lo que es la información. Nos decían que desde un año, ese año, nos hablaban de un año, este año, la economía será destruida, los venezolanos todos irían, y ahora los venezolanos están volviendo. Entonces teníamos una información, teníamos una estadística de cuántos venezolanos se habían ido. Hoy día los venezolanos se vuelven. Entonces podemos ver una información que no es, que muchas de ellas, algunas de ellas son verdades. Pero también conocemos que la palabra del Señor obra en nosotros. Entonces hemos vivido incertidumbre de oscuridad, incertidumbre de escasez, incertidumbre de inflación, incertidumbre de miedo, incertidumbre de muchas cosas que nosotros hemos enfrentado. Pero de todas ellas nos ha librado el Señor. En medio de ellas hemos pasado, en medio de ellas hemos avanzado. Hoy día seguimos aquí creyendo la palabra y poniendo en práctica lo que hemos recibido. Entonces, todo eso que hemos visto, toda esa oscuridad, todo eso sosiego, por estar sin luz, por estar muchas veces, por no saber si nos iba a alcanzar y si íbamos a poder seguir adelante.
Pudimos ver miles de personas a nuestro alrededor. Pudimos ver nuestros familiares, amigos, sobrinos, hermanos yéndose a otras naciones. Vecinos, pudimos ver nuestras casas, nuestros sectores, nuestras calles vacías. Pudimos ver la ausencia de carros, pudimos ver la ausencia de nuestra nación. Poder ver que no era la misma afluencia, podernos ver como en otro tiempo no nos veíamos, cuando estábamos acostumbrados a calles, a cola. Pudimos ver que la soledad empezó a gobernar, pero en medio de eso nos llenamos de la palabra, seguimos creyendo y pudimos ver, hoy día podemos ver que la gente regresa, hoy día podemos ver el poder de Dios, porque simplemente creímos en una palabra que no estaba basada en lo que veían nuestros ojos, sino en lo que Dios estaba diciendo. Pudimos ver que nosotros mismos pudimos renunciar a creer la palabra, pero cuando nos sentíamos con ganas de renunciar, la palabra tomaba lugar en nosotros y no hacíamos lo que nuestros ojos nos mostraban ni lo que nuestros deseos humanos querían que nosotros hiciéramos, sino que hacíamos lo que Dios nos estaba mandando a hacer. Y la palabra fue la que nos libró de tomar decisiones de las cuales nos íbamos a arrepentir más adelante. Y hoy día podemos estar aquí creyendo porque la palabra tomó lugar en nuestras vidas. El Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo, sé fuerte, sé valiente, porque yo estaré contigo. Sé fuerte para poder pasar este Jordán, sé fuerte para poder llevar este pueblo a esta tierra. No era simplemente, Dios no le estaba diciendo que fueras fuerte por simplemente ser fuerte. No le estaba hablando de que fuera fuerte porque simplemente ser fuerte. Le estaba hablando porque lo que iba a enfrentar iba a ser fuerte. Le estaba hablando porque lo que iba a vivir no era simple cualquier cosa, pero que a través de la palabra que estuviera en su boca, la palabra que estuviera revelada en su espíritu, él iba a poder enfrentar esas limitaciones, él iba a poder vencer esas limitaciones, él iba a poder enfrentar toda circunstancia y todo problema que se levantara delante de él. Lo que vamos a poder enfrentar en este tiempo, lo vamos a enfrentar por medio de la palabra, lo vamos a enfrentar porque nos hacemos fuertes con la palabra, lo vamos a enfrentar porque el Señor pelea con nosotros las batallas y vamos a derrotar a todo enemigo, vamos a derrotar a todo poder de maldad que se quiera levantar en esta tierra, que se quiera levantar en contra de la iglesia, en contra de los ministros. Por eso nosotros declaramos que la palabra toma lugar en cada ministro, en cada pastor, en cada organización, y que la palabra correrá en este tiempo, que la palabra llegará a cada corazón y que cada vida se llenará de fe, y tomaremos la palabra como una fuerza para vencer toda obra de maldad, para vencer toda oscuridad que haya querido levantarse en este tiempo en los corazones. Por eso la palabra es la voluntad de Dios y Él la establece en sus corazones. Él nos la dejó escrita. Por eso el Señor te dice en esta mañana: no temas ni desmayes, porque nuestro Dios estará con nosotros. Él peleará contigo las batallas. Él nos defenderá de nuestros enemigos. Pero debemos esforzarnos a meditar en ella. Debemos permanecer firmes en su palabra. Amén. Poder sostenernos a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, porque tú a través de la palabra echaste fuera toda maldad, Señor. A través de la palabra, Señor, echaste fuera todo principado y poder de oscuridad, Señor. Porque la maldad y los principados vienen a gobernar la vida. Los principados vienen a llenar de temor y de miedo. Los principados de oscuridad, las tinieblas quieren obrar en la tierra. Las tinieblas se mueven. En el principio las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la oscuridad. La palabra de Dios obrará. Y las tinieblas no tomarán lugar. Por eso echaremos fuera a través de la palabra toda oscuridad y toda tiniebla que quiera venir a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros sectores, a nuestros hijos, a nuestras familias, a la iglesia. Por eso oramos. En esta hora, Padre, oramos, Señor, para que toda oscuridad que quiera venir a tu iglesia, quiera venir a tus hijos, Señor, quiera venir a tu pueblo, quiera venir, Señor, sobre los pastores, toda mentira de Satanás caiga. Podamos ver tu poder que está por encima de todo gobernante. Y así como hiciste, Señor, hundir a Faraón, Señor, con todos sus carros y sus caballos y su fuerza, así mismo hundirás, Señor, a toda obra de maldad que se quiera levantar en las naciones de la tierra y que quiera obrar en contra de tu iglesia y en contra